Estas últimas semanas he tenido que participar, aunque a ustedes les parezca que no podría ser cierto, pero en decenas de situaciones donde ha habido dificultades de todo tipo. Y hay una frase que se venía repitiendo en mi mente cada vez que tenía que hablar con alguien o cada vez que tenía que ministrar, y es que últimamente, después de casi 30 años de creyente, estoy siendo sorprendido por el significado aplicado de lo que es la abundante gracia de Dios. Estoy comprendiendo una dimensión de la gracia de Dios que tal vez en otro momento de mi vida no la había comprendido. Comprendo que hablar acerca de esto puede sonar como un cliché o como una frase cómoda para quedar bien con todo el mundo, pero no es así. Mi vida está siendo confrontada y está siendo transformada a través de la comprensión o del crecimiento en la comprensión de lo que es la gracia sobreabundante de Dios. Como ya hemos dicho muchas veces desde este púlpito, la palabra de Dios no intenta idealizar la imagen de las personas que aparecen en el relato bíblico para convertirlos en héroes inalcanzables e impecables de la fe. Modelos que ninguno de nosotros jamás podría alcanzar. Inclusive cuando se presenta la lista de los hombres y mujeres de la fe en Hebreos capítulo 11, no se intenta ocultar el pasado de cada uno de ellos, sino la frase que aparece en medio de ellos es: a pesar de lo que eran, pudieron ser hombres y mujeres de fe y alcanzar la gracia de Dios. La Biblia, no es un manual para poder descubrir y comparar la vida de las personas con el relato bíblico y hacer juicios sobre ellas. La Biblia es un manual de gracia para todo pecador que corre a los pies de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 8, un texto muy conocido en las Escrituras, dice: mas Dios muestra su amor con nosotros o para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la obra de gracia. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cuando la palabra de Dios nos muestra un pecado, no es para condenar y apedrear como harían aquellos religiosos, sino para mostrarlo que solos no podemos, que necesitamos la gracia de Dios y que la gracia de Dios quiere alcanzarnos y envolvernos para levantarnos de cualquier situación en la que vivamos. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 2, un pequeño libro personal que se convierte en una de las cartas pastorales en el relato bíblico, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para quitarnos, para arrancarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si hay algo que hace perfectamente la palabra de Dios, es mostrarnos que somos débiles, que somos vulnerables, y que si no fuera por la constante gracia y misericordia de Dios derramada permanentemente sobre nuestras vidas, no tendríamos esperanza. Necesitamos gracia y salvación, vida eterna y misericordia el día que le entregamos nuestra vida al Señor, pero la seguimos necesitando a lo largo de todas nuestras vidas. Lo que vemos en la palabra de Dios son las actitudes que los hombres y las mujeres han tenido frente a la gracia sobreabundante ofrecida por Dios, y es allí donde vemos éxitos y fracasos en la vida de hombres y mujeres. Quiero ilustrar esto con algunas historias y algunos personajes para ir a la historia central que quiero desarrollar en esta mañana.
La Biblia no presenta a los personajes bíblicos como un ideal, sino como una realidad. Hombres y mujeres igualmente que nosotros, sujetos a las mismas pasiones que nosotros. Dice Santiago cuando se refiere al gran profeta Elías. Dice un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y las pasiones en ese contexto no es que era un hombre apasionado, sino que era un hombre sujeto a las mismas limitaciones que cualquiera de nosotros está sujeto. La Biblia trata de mostrarnos que eran hombres imperfectos, que se esforzaban por vivir una vida de agrado a Dios, pero que regularmente se enfrentaban o se encontraban con sus propias luchas internas. Nosotros cuando hablamos de ciertos personajes tratamos de borrar o de tijeretear dentro de la historia los errores que estos hombres cometieron porque nos encantan los héroes perfectos. Y a veces presentamos a estos personajes bíblicos o los describimos explicando cómo nos hubiera gustado a nosotros que fueran y no como realmente fueron. Decimos que Noé fue un hombre perfecto en su generación, que halló gracias delante de Dios, un justo en medio de un mundo perdido. ¿Es cierto eso? Amén. Decimos que Abraham fue un hombre de fe, un hombre que obedeció al Señor y salió de su tierra para irse a un lugar que no conocía. ¿Es cierto eso? Claro que sí. Moisés, un hombre manso, un líder excelente que condujo al pueblo en medio del desierto y que se aguantó un montón de situaciones. ¿Es cierto eso? Claro que es cierto. Hablamos de David y decimos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador, un vencedor de gigantes, un hombre que no lo perturbaba el temor. ¿Es cierto eso? Claro que sí. Hablamos de Elías y decimos que era un hombre que hacía caer fuego del cielo, que se encargaba por su propia mano de hacer justicia sobre los sacerdotes profanos. ¿Es cierto eso? Claro que sí. Hablamos de Pedro y lo presentamos como aquel que predicó en Pentecostés y por cuya predicación el Espíritu Santo cayó sobre hombres y miles se convirtieron. Un hombre que fue la puerta que Dios utilizó para predicar el Evangelio por primera vez en Jerusalén. ¿Es cierto eso? Claro que sí. O hablamos de Pablo y lo presentamos como el gran teólogo impecable de un ministerio sacrificado, un hombre que no se perturbaba por nada, y decimos también que sí. Pero la Biblia no hace tijeretazos en cuanto a lo que estos hombres eran en la realidad. Porque la Biblia no es la historia de hombres perfectos que debemos imitar. Es la historia de la gracia de Dios sobre un pueblo, Israel, sobre hombres y mujeres que le creyeron al Señor y alcanzaron su gracia, y sobre un pueblo, su iglesia, que a pesar de los errores que pueda cometer, sigue siendo sostenida por la gracia de Dios. No es la historia de hombres perfectos, es la historia de hombres imperfectos, como vos y como yo, que pudieron creerle al Señor y vivir vidas agradables a Él, no por su propia fuerza, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Porque Noé, ese hombre que fue perfecto en su generación, después de que se bajó de la barca, usted conoce la historia, cometió sus peores errores por causa del alcohol. Abraham, el hombre que es considerado el padre de la fe y un ejemplo de fe, cuando se vio en apuros, terminó mintiendo acerca de su esposa. Moisés, el gran caudillo y libertador de Israel, en un momento de locura, en un momento de arrebato, en un momento donde no pudo contener su temperamento, terminó asesinando a alguien. David, por no controlar su lujuria, por no controlar su pecado, terminó cayendo en un pecado sexual. Elías, el que hacía caer fuego del cielo, el que mataba cientos de profetas sin que le temblara la mano, terminó cayendo en una depresión y queriéndose morir. Ni que hablar de Pedro, que aún a pesar de haber estado todo lo que estuvo con el Señor, lo terminó negando con cobardía. O Pablo, un hombre temperamental que no daba segundas oportunidades si a alguien le fallaba, o por lo menos así lo hacía en el principio de su ministerio. También fue un hombre que necesitó
la gracia de Dios. Para cada uno de ellos, el Señor les preparó una oportunidad para que pudieran restaurarse, para que pudieran ser alcanzados por la gracia y después del fracaso darse cuenta de que iban a necesitar por el resto de su vida la gracia de Dios. Para Abraham fue un monte donde tuvo que entregar a su hijo. Para Moisés fue una zarza 40 años después de aquel evento. Una zarza donde Dios le habló y le dijo, ya estás listo para tu propósito. Para David fue un día donde fue confrontado con su pecado, un día de quebranto y dolor donde tuvo la oportunidad de arrepentirse. Para Pedro fue un pez cocinado a las brasas y una pregunta que traspasó su corazón. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿de verdad que me amas? Para Elías fueron unas palabras que lo levantarían nuevamente y que le permitirían seguir adelante. No vino el ángel a decirle a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo? Él vino para decirle, vamos, levántate y come, porque a un largo camino te resta. Lo que he visto a lo largo de mi propia experiencia de fe, a lo largo de mi vida y a lo largo de la lectura de las Escrituras, es que no hay pozo de pecado tan profundo del cual la gracia de Dios no pueda sacarnos. La palabra de Dios nos muestra de que no hay situación de la cual la gracia de Dios no pueda sacarnos si nosotros corremos arrepentidos a su gracia. Que no hay situación en nuestra vida que Dios no pueda cambiarla si tan solo creemos en su gracia. Cuando nosotros nos encontramos en 2 de Samuel capítulo 11, que con esto voy a desarrollar la última parte del mensaje, nos encontramos con un David victorioso. Ya había pasado lo del gigante, ya estaba en el trono, era un hombre de 1000 victorias, un valiente. Había canciones que cantaban para él, era un hombre increíble. Todo el mundo quería ser como David. Preparaba canciones y le cantaba al Señor, el dulce cantor de Israel. Pero en 2 de Samuel capítulo 11 lo encontramos en una escena que muchos de nosotros quisiéramos quitarla de la Biblia. Este no puede ser el mismo David. Este no puede ser el mismo hombre que es nuestro héroe de la fe. Este no puede ser el mismo hombre fiel. No puede ser el mismo. No puede ser el mismo. 2 de Samuel capítulo 11 nos dice que un día, usted conoce la historia, puede buscarla si quiere, que un día David estaba en la terraza de su palacio y de repente vio a una muchacha ahí bañándose y la mandó llamar y usted sabe lo que pasó, tuvo relaciones con ella y la embarazó y David se metió cada vez más y más y más en el barro, más y más y más en problemas. En esto de estos días de poder hablar mucho acerca de la gracia de Dios y poder verme confrontado con situaciones donde la gracia de Dios transformaba realidades de manera milagrosa y sobrenatural, me encontré con esto de realidad también. El pecado que se oculta, el pecado que se esconde detrás de una máscara de religiosidad o detrás de una máscara de yo puedo, detrás de una máscara de seguridad, de orgullo, de lo que fuera. El pecado que se esconde o que se trata de esconder regularmente termina produciendo muchos mayores daños que los que produjo en un principio. Si David hubiera confesado su pecado en el momento correcto, hubiera corrido a la gracia de Dios, hubiera pedido perdón al Señor, hubiera evitado un montón de males mayores. Pero sin embargo prefirió esconderse detrás de su vestidura de rey, de su supuesta espiritualidad y no confesar su pecado. Y esto lo hizo meterse cada vez más y más y más y más en problemas. Usted conoce la historia, usted sabe de qué le estoy hablando. David, en vez de confesar su pecado, mandó a llamar al esposo de Betsabé, mandó a llamar a Urías y lo hizo traer al palacio con el propósito de hacer una trampa y de que terminaran acostándose y de que terminaran teniendo relaciones y diciéndole, bueno, ese hijo es tuyo, no es mío. Pero Urías era mucho más íntegro que el mismo
rey David, así que no quiso ir con su mujer diciendo una frase como esta: ¿cómo puedo yo disfrutar de mi esposa cuando el ejército del Señor está en el frente de batalla? Mis amigos están peleando y yo disfrutando con mi mujer. No me voy a permitir tal cosa, así que me quedaré acá en el palacio. Y David comenzó a volverse loco. ¿Qué hago con este hombre? Y lo invitó a comer y lo emborrachó y dice: ahora sí, borracho no se va a dar cuenta de lo que hace. Lo emborrachó y casi inconsciente le dijo: bueno, ahora sí, anda a tu casa. Y lo mandó a la casa, y este hombre, a pesar de su borrachera, tenía conciencia de su integridad y dijo: ni siquiera borracho voy a hacer lo que no es correcto. Así que a David, encarcelado, encerrado, arrinconado con la situación, se le ocurrió un plan aún peor que el primero. Se le ocurrió un plan aún mucho más grave que el primer plan, más perverso que el primero, más perverso que acostarse con la mujer. Se le ocurrió: me lo tengo que sacar de encima a este. Así que llamó a su lugarteniente, al hombre de confianza que tenía en el frente de batalla, y le dijo, bueno, no lo llamó por teléfono porque no había teléfono en esa época, pero le mandó una carta con el mismo condenado para que se la entregara a Joab, su lugarteniente. Y en la carta decía: poné a este soldado en lo más recio de la batalla, en el frente de batalla donde nadie se salva, porque me lo quiero sacar de encima. Más o menos es eso lo que le dijo. Así que Joab agarró la carta, la leyó y mandó a Urías, el esposo de Betsabé, al frente de batalla para que pudiera librarse del problema. Y después de que se enteró de que aquel soldado había muerto, aquel hombre había muerto, yo me imagino a David haciendo un gesto como este: Señor, gracias Dios. Gracias Dios por esto. Un hombre que conocía a Dios, un hombre que tenía intimidad con Dios, un hombre que pasaba tiempos con Dios, un hombre que admiraba la creación de Dios para escribir canciones, un hombre que sabía lo que era confiar en el Señor para vencer gigantes, un hombre que sabía lo que era confiar en el Señor para librar a sus ovejas de los leones, un hombre que sabía quién era Dios, de repente metido en el pecado hasta lugares inimaginables. David quiso comenzar a hacer buenas cosas para poder terminar su historia, así que se trajo a Betsabé a vivir al palacio, se trajo a la mujer para estar con él y de alguna manera decir: no pasó nada, ya está. Todo está escondido, nadie sabe nada, solamente mi lugarteniente y nadie más, todo quedó escondido, pero al Señor no se le puede ocultar nada. Hay una realidad, mi hermano, en la vida espiritual. No sirve de nada vivir de las apariencias. No sirve de nada mostrarnos como no somos. No sirve de nada vivir simulando una vida que no tenemos y que no vivimos. Porque los únicos que no alcanzan la gracia de Dios son aquellos que dicen con sus actos que no la necesitan. Voy a repetirte esto: los únicos que no alcanzan la gracia de Dios son aquellos que con sus actos, con la manera en la que viven, se la pasan diciendo: no la necesito. Los que en vez de confesar su pecado, lo ocultan y se esconden. Los que se han acostumbrado a vivir de apariencias en vez de vivir de vida transformada. Estos están impedidos de alcanzar la gracia de Dios. Pero todo hombre y toda mujer que corra arrepentido a los pies del Señor siempre será alcanzado por su gracia y por su perdón. David dijo: ya está listo, está escondido, nadie sabe nada, pero Dios sí lo sabía. Y viene a su encuentro, viene al encuentro del rey para darle la oportunidad del arrepentimiento. A mí como pastor, si hay un tipo de persona que me pone mal, es la persona que ha sido descubierta en una situación y vos vas y le decís con amor para que pueda arrepentirse de esa situación y lo único que te da son explicaciones.
Explicaciones que lo único que hacen es justificar la acción cometida, y esa justificación lo único que hace es alejarlo de la gracia y del perdón de Dios. Cuando lo más inteligente, lo más espiritual es decir, sí, me equivoqué y me equivoqué de nuevo. Aquí estoy de nuevo para comenzar en la gracia de Dios de nuevo. Dice el texto bíblico que Dios le envió un profeta para confrontar a David. 1 año había pasado ya desde que aquel pecado que había cometido. Estuvo esperando el Señor el arrepentimiento natural de David, el arrepentimiento espontáneo, pero no lo hizo. Y le cuenta una historia, creo que usted la conoce a la historia. Dice que había un hombre que tenía una corderita que la había criado desde pequeña y le había dado de comer y era parte de la familia. Y al lado de su casa había un rico que tenía una cantidad innumerable de ovejas, una cantidad innumerable de corderos. Y llegó alguien a la casa del hombre rico y en vez de matar uno de sus corderos, mató la corderita de aquel hombre que la tenía bajo su cuidado durante tanto tiempo. Y dice David, le dice Natán a David, ¿qué pensás vos de este hombre? Y le dice, el tal merece la muerte. A lo cual le responde Natán, ese hombre eres tú. Porque teniendo todo lo que tenías o que tenés, fuiste y buscaste la mujer que no te correspondía. Dice el texto bíblico que David se arrepiente de su pecado, porque el texto dice que entonces dijo David a Natán, he pecado contra el Señor, he pecado contra Jehová. David no se puso a argumentar con Natán como hacía regularmente Saúl, que Saúl daba explicaciones de sus pecados. No que el pueblo, no que la gente, no que las circunstancias, no que la tentación, no que no pude escapar. No comenzó a dar explicaciones como hacía el rey anterior, sino que inmediatamente, confrontado por su pecado, dijo, oh Dios, qué vergüenza, he pecado contra el Señor. Y escribe 2 salmos increíbles, el Salmo 51, el Salmo 32, donde aparece el arrepentimiento de David. Ten misericordia de Dios, de mí, Señor. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios. Debido a tu amor inagotable, debido a tu gran compasión, borra las manchas de mis pecados. Salmo 51, le recomiendo que se lo lea. Si alguien cree que la gracia de Dios consiste en vivir en un pecado y no arrepentirme de él, es porque aún no la ha comprendido. Que vivir en pecados constante y pensar que la gracia de Dios le perdona es porque no ha conocido, está equivocado y caminando hacia la perdición. La gracia de Dios significa que el único perfecto que podía condenarnos para siempre decidió entregar su vida por amor a nosotros, para salvarnos, para darnos vida eterna, porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo y está disponible para todo aquel que en arrepentimiento corre al Señor. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero tampoco hay pecado que el Señor pueda pasar por alto. Quiero que me escuches bien. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero tampoco hay pecado que Dios pase por alto. O es juzgado en la cruz del Calvario por medio de la gracia, o es juzgado en nuestra propia vida. Porque si la gracia de Dios está vigente y yo decido vivir en pecado, es justamente un desprecio a su gracia inagotable. La gracia de Dios, incomprensible y abundante, alcanza cualquier pecado. No hay pecado que no pueda perdonar, ni pecador que Dios no pueda restaurar. Lo único que cierra el camino hacia su gracia es la obstinación, el orgullo, la mentira y la apariencia. La sobreabundante gracia de Dios que nos permite siempre, hoy, comenzar de nuevo. Hoy comenzar de nuevo. Hoy comenzar de nuevo, tomados de su gracia. Concluyo con esto. Quizás no seamos totalmente conscientes, pero en un mundo cargado de pecado necesitamos recordar constantemente que la gracia de Dios sigue vigente sobre nuestras vidas.
Tal vez algunos de los que estamos aquí presentes ya estemos metidos en alguna clase de pecado o simplemente estamos en camino a caer en él. Detenete, por favor, por amor de Dios, no sigas adelante. Abrazá la gracia de Dios que también puede darte fuerzas para no caer en esa situación. Y si estamos metidos en alguna clase de pecado, no despreciemos la gracia de Dios, el perdón inagotable de Dios. Abracémonos a ella, confesemos nuestros pecados y seamos libres de aquello que nos ata. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13: el que oculta su pecado jamás prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo salgo de la situación de pecado? Con confesión, no con esconderme, no con tratar de aparentar, no con tratar de simular, no con tratar de que nadie se entere, confesando mi pecado a Dios en primer lugar, pero también a alguien más si es necesario. Correr a la gracia de Dios tal vez sea la decisión más inteligente que todo hombre o mujer pueda tomar. Retomar las riendas de nuestra vida espiritual por medio de la gracia de Dios es una decisión sumamente sabia. Hacerle frente a la realidad y dejar de vivir de apariencias es lo mejor que podemos hacer. Por eso en esta mañana yo te desafío, mi hermano, corre a la gracia de Dios, porque ella hoy está más vigente que nunca. Porque donde abunda el pecado, dice la palabra de Dios, sobreabunda su gracia.